Dios te bendiga poderosamente en esta hora. Una vez más doy las gracias a mi Padre por el privilegio que me da de poder compartir contigo el mensaje de su palabra. Yo estoy más que seguro que Dios anhela, desea bendecir tu vida de una manera muy especial. Así que en esta hora yo te voy a pedir que tu oído esté atento y que puedas abrir tu corazón al mensaje de esta palabra. Bien, le doy las gracias también a mi Padre por su amor, por su misericordia, por sus bondades. Amén. Yo sé que Él sigue siendo bueno para con cada uno de nosotros. También te doy las gracias a ti. Gracias por tomarte ese tiempo para escuchar el mensaje de su palabra. Ese tiempo te será recompensado de una manera muy especial de parte de mi Dios. Mi Dios recompensará ese tiempo que tú te tomas para escuchar su palabra. Bien, la porción bíblica que estaré usando para este mensaje se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 25, versículo del 1 en adelante. Te lo vuelvo a repetir por si tienes tu Biblia por ahí cerca. Amén. De que tú puedas leer también juntamente conmigo. Bien, Evangelio según Mateo capítulo 25 versículo del 1 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Quizás hayas escuchado hablar muchos mensajes, predicaciones o quizás hasta estudios. Bien, pero con todo y eso yo te garantizo, gloria a Dios, que lo que vamos a estar viendo hoy será una revelación para ti. Revelación que traerá una bendición muy especial a tu vida. Ahora bien, entremos entonces a leer el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bien, esta parábola de las 10 vírgenes surgió por una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo mientras éste se encontraba sentado en el monte de los olivos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los discípulos le dicen de esta manera: Señor Jesús, ¿qué señales habrá acerca de tu venida y acerca del fin del siglo? Entonces Jesús, en base a esta pregunta que los discípulos le hacen, Él les muestra una serie de señales y acontecimientos que sucederían, amén, cuando su venida estuviera cerca o el fin del siglo. Pero ahora bien, este mensaje yo no quiero centrarlo, amén, no quiero centrarlo completamente ni en las señales o en los acontecimientos. No, este mensaje yo quiero enfocarlo totalmente en la revelación que Jesús le da a sus discípulos a través de la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Ahí hay una hermosa revelación que será de mucha bendición para tu vida en esta hora. Bien, entonces veamos el versículo 1. Jesús dice, amén, que había 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Recuérdate que esta es una parábola, y parábola significa tomar una figura para revelar algo, amén, algo que no se puede ver o algo que se desconoce. Jesús constantemente está haciendo uso de las parábolas. Él toma una figura de algo de aquí, de la tierra, amén, algo con lo cual las personas estén totalmente relacionadas, amén, para mostrar algo que nosotros las personas desconocemos y que pertenece totalmente al reino de los cielos. Bueno, aquí Jesús toma la figura de 10 vírgenes para revelar algo que pertenece totalmente al reino de los cielos. Ahora, ¿de dónde? La pregunta es, ¿de dónde Jesús saca la figura de las 10 vírgenes? Bueno, te explico esto. Resulta, amén, que esta figura Jesús la toma de un ritual que se llevaba a cabo, amén, durante las bodas de los judíos. Cuando un judío se daba en casamiento, amén, se casaba, normalmente la boda duraba 7 días. Ahora,
en el primer día de la boda se llevaba un ritual a cabo. Amén. Ritual que consistía en tomar un grupo de 10 vírgenes, muchachas, amén, 10 muchachas vírgenes que tomaran unas lámparas, le echaran aceite. Amén. El aceite era el combustible para que esa lámpara pudiese mantenerse encendida. Ahora, ese ritual consistía en que estas 10 vírgenes iban a tomar sus lámparas, las iban a encender, y en el primer día de la boda, el novio, como hoy en día nosotros le conocemos, pero en aquel tiempo se le llamaba esposo. Bien, en el primer día de la boda, ese esposo o novio siempre llegaba con la noche para que pudiese llevarse a cabo este ritual. Ahora, llegaba él con la noche, él se tardaba lo más que se podía. Entonces, cuando el esposo o el novio venía a cierta distancia, las vírgenes salían a su encuentro, con sus lámparas encendidas. Ahora bien, cuando lo encontraban, lo escoltaban con sus lámparas encendidas, escoltaban a ese novio o a ese esposo hasta la casa donde se estaba llevando a cabo esa boda. En eso consistía ese ritual. Ahora Jesús toma la figura de ahí para revelarnos algo que desconocemos totalmente. Ahora, antes de entrar a la revelación, quiero mostrarte primeramente bien, amén, que tú puedas entender de una manera clara, amén, de una manera muy clara, gloria a Dios, la figura que Jesús está tomando, y después entraremos a la revelación. Jesús nos dice que 5 de esas 10 vírgenes eran insensatas y 5 eran prudentes. Ahora, la palabra insensata, amén, tiene un significado que quizás te parezca un poco ofensivo o quizás duro, pero esto es lo que Jesús, amén, está enseñando a sus discípulos. Y hoy en día nos enseña a nosotros también. Bien, la palabra insensata significa tonta, significa necia y significa irresponsable. Eso es lo que significa la palabra, amén, insensata. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos, mira, 5 de esas 10 vírgenes eran tontas, 5 de esas 10 vírgenes eran irresponsables, amén. Entonces, 5 de esas 10 vírgenes, gloria a Dios, tontas, irresponsables y necias. Eso es lo que significa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, dice, las otras 5 eran prudentes. ¿Qué significa esto? Que son esas 5 vírgenes, amén, escucharon la instrucción, amén, y ellas se prepararon, estaban listas, gloria a Dios. Entonces, después dice Jesús que se oyó, amén, se oyó las voces de los que decían, ahí viene el novio, ahí viene el esposo. Entonces era el momento en que esas 10 vírgenes iban a salir al encuentro de ese novio o ese esposo. Pero resulta, amén, que las vírgenes que eran tontas, eran necias y eran irresponsables, se les olvidó, más bien, no es que se les haya olvidado, sino es que por ser necias, por ser irresponsables, amén, no tomaron aceite suficiente para sus lámparas. Así que cuando se escucha decir ahí viene el novio, ahí viene el esposo, ellas quisieron ir al encuentro, pero sus lámparas estaban apagadas. Y en el ritual consistía que la lámpara tenía que estar encendida. Entonces, por lo tanto, no podían ellas ir al encuentro de ese novio o ese esposo. Entonces, lo que ellas dicen, amén, a sus compañeras le dicen, hey, denos del aceite que ustedes tienen para echarle a nuestras lámparas y de esa manera puedan arder y podamos también nosotros salir al encuentro del novio, del esposo. Pero las compañeras, las 5 prudentes, les dicen, hey,
Dice, no, dice, si nosotros les damos del aceite de nosotros, dice, luego nuestras lámparas se va a apagar. ¿Cómo nosotros podremos ir al encuentro, amén, de ese esposo, del novio? No, vayan más bien ustedes y compren de ese aceite, compren aceite para que sus lámparas, pero resulta, amén, que pues el novio ya venía, ellas no tenían ya tiempo, entonces salieron a comprar aceite, mientras que las 5 prudentes, las 5 insensatas se fueron a comprar aceite, pero las prudentes salieron, amén, al encuentro del novio o del esposo y lo escoltaron hasta la casa donde se encontraba la boda, la fiesta. Entraron a la casa y se cerró la puerta. Entonces llegaron después las 5 insensatas ya con el aceite, pero resulta que cuando comenzaron a tocar, amén, el esposo les abre y les dice, lo siento, no las conozco a ustedes. Amén. A ustedes no las conozco, ustedes no fueron de las que salieron a recibirme, ustedes no fueron de las que me escoltaron con sus lámparas encendidas, así que a ustedes no las conozco, amén. Conozco a las que salieron a mi encuentro, conozco a las que tenían la lámpara encendida, así que ahora ellas tienen un lugar conmigo en la fiesta. Bueno, en eso consistía, ¿ven?, la figura que Jesús tomó para darnos la revelación de aquello que nosotros desconocíamos totalmente y que pertenece al reino de los cielos. Jesús usa la figura de esa boda, ¿ven?, para revelarnos algo que pertenece al reino de los cielos. Y ahora sí vamos a entrar, amén, a esa revelación. Bien, en el versículo 1 nosotros vemos, amén, que Jesús dice que son 10 vírgenes y que esas vírgenes tomaron sus lámparas. Ahora quiero decirte que las 10 vírgenes representan la iglesia. Entonces, las 10 vírgenes representan la iglesia del Señor Jesucristo y las lámparas representan la palabra de Dios. Recuérdate lo que dice el Salmo 119, verso 105. Dice de esta manera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Amén? Significa, gloria a Dios, toma la figura de esa lámpara. ¿Amén? La palabra de Dios, ¿amén?, toma la figura de esa lámpara. Entonces, nosotros, ya sabiendo esto, de que las 10 vírgenes representan la iglesia y que las lámparas representan la palabra de Dios, ahora pasemos al versículo que sigue. El versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto a la iglesia? Ahora ya no es a esas 10 vírgenes, amén, de la figura que Él escogió para revelar. No, ahora estamos en la revelación. Recuérdate que las 10 vírgenes ahora es la iglesia. Ahora, que entonces, ¿qué le quiere decir Jesús a la iglesia cuando Él dice, amén, que un grupo de la iglesia son insensatos, y otro grupo de la iglesia, amén, la iglesia es una sola, amén, es un grupo de personas, pero de entre ese grupo de personas Jesús, amén, divide un grupo que es prudente, un grupo que es insensato. Ahora, entonces lo que Jesús nos está diciendo es que en la iglesia hay un grupo de personas que son tontas, que son necias y que son irresponsables. Ahora, parece ser que esto es muy fuerte, pero Jesús está diciendo una realidad. Y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, amén, de que Jesús tiene la razón. Jesús tiene la razón. En la iglesia está ese grupo de personas que son tontas, amén, porque prefieren otras cosas antes que las cosas de Dios. Personas que son necias, porque no obedecen aunque se les habla una y otra vez y 2 veces, 3 veces y no entienden, son necias, son irresponsables. ¿Por qué razón? Porque no les importa,
aquello que tiene que ver con las cosas de Dios. Incluso gente que está sirviendo dentro de las iglesias son irresponsables con los ministerios, son irresponsables con las responsabilidades que Dios pone en sus manos. Entonces estamos viendo ese grupo de personas dentro de las iglesias. ¿Qué tiene que hacer esta palabra en el momento que está llegando a nuestras vidas? Sencillo. Tiene que alumbrar el entendimiento de nosotros y nosotros vamos a llegar, amén, a hacernos un autoexamen. Tenemos que reflexionar y decir en qué grupo me encuentro en este momento. ¿Soy del grupo de esas personas a las cuales Jesús está llamando tontas, necias e irresponsables? ¿O soy de ese grupo al cual Jesús llama prudentes, que escuchan la palabra de Dios y no solamente, amén, la aprenden, sino que la ponen por obra en su vida, la guardan en su corazón? Amén. Este es el grupo de personas, gloria a Dios, que se está preparando día con día. Ahora bien, nota lo que dice el versículo 3. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora, quiero llevarte, amén, a lo que representa ese aceite. Recuérdate que cuando Jesús está hablando de ese grupo de personas insensatas, está hablando de ese grupo de personas que son tontas, tontos. Amén. Está hablando de ese grupo de personas que son necias, necios. Está hablando de ese grupo de personas que son irresponsables. Amén. No tomaron aceite consigo. Ahora, escucha esto. El aceite representa la unción. Y la unción no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre la vida de una persona, esa persona tiene unción. Y la unción, gloria a Dios, es ese aceite, o más bien el aceite representa la unción del Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese grupo de personas tontas, ese grupo de personas necias e irresponsables, gloria a Dios, no están tomando la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Están descuidando, amén, están descuidando al Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Recuérdate, amén, recuérdate que a través de esta revelación vamos a ver dos cosas muy importantes. Sin estas dos cosas, amén, tú y yo no vamos a estar preparados para el día de la venida del Señor Jesús o el día que Él te llame a su presencia. Número uno, tú tienes que tener un conocimiento acerca de Jesús por medio de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que número uno, amén, tienes que tener conocimiento acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que las vírgenes, amén, tienen consigo. Entonces, la iglesia representa a esas vírgenes. La iglesia tiene que tener la palabra, un entendimiento, conocimiento acerca de la palabra. La tiene que tener en su corazón. Ahora, lo segundo es de que la iglesia también tiene que tener consigo al Espíritu Santo de Dios, pues es a través de Él que recibimos la unción. La unción es la figura de ese aceite. El aceite, amén. El aceite en las 10 vírgenes era el combustible. ¿Para qué? Para que esa lámpara pudiese arder. Entonces, recuérdate esto, que para que esta palabra, amén, pueda ser un fuego en nuestros corazones, necesita estar la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Solo de esa manera esta palabra va a ser un fuego dentro de nuestro corazón. De otra manera, amén, esta palabra será simplemente un libro más, una palabra histórica. Amén. Y no consiste esto en que solamente te aprendas la palabra de Génesis, Apocalipsis. No consiste en eso. Consiste en que lo que tú hayas entendido, sea mucho, sea poco, de la palabra de Dios, amén,
la tengas junto contigo, pero también tengas al Espíritu Santo sobre tu vida. El grupo de las personas insensatas, amén, tenían las lámparas con ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese grupo de personas que son tontas, necias, irresponsables, ya tienen un conocimiento de la palabra, ya tienen palabra consigo mismo. Pero, amén, aquí nos dice que ese grupo de las 5 o 10 vírgenes insensatas se les olvidó, o más bien no tomaron ese aceite consigo. Entonces esto significa que el grupo de personas que hoy en día está dentro de la iglesia, amén, no está tomando al Espíritu Santo sobre su vida. Ya conocen de la palabra y día con día están aprendiendo y aprendiendo, pero nunca buscan la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que ese aceite no está sobre sus vidas. Es por eso que no hay ese fuego dentro de sus corazones. ¿Por qué razón? Porque no está el Espíritu Santo sobre sus vidas. No lo buscan, no tienen intimidad con Él, no se llenan de Él. ¿Amén? Entonces el 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Esta es la figura de la iglesia de hoy en día. Amén. Cuando nos congregamos o en las iglesias donde se congregan normalmente, les cuesta levantar las manos, les cuesta adorar, exaltar al Señor. Amén. Con regocijo, más bien están bosteciendo, más bien se están durmiendo dentro de la iglesia. Mira, esto es lo que está pasando. Amén. Hoy en día, en nuestros tiempos. Entonces, ¿qué significa esto? Gloria a Dios, que estamos más cerca que nunca. Amén. Ya la iglesia llegó a este punto donde está durmiendo. Mira el 6. Dice, y a la medianoche se oyó el clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viéramos una iglesia adormitada, amén, dentro de las congregaciones, que no levanta las manos para adorar a su Dios, que no canta de corazón, sino que antes tiene que estarle diciendo, alaba, exalten a Dios, vamos, digan aleluya, vamos, digan amén. Para todo tienen que estarle diciendo lo que tienen que estar haciendo. Cuando estas personas, amén, les cuesta todo hacer todo eso. Tú ves, amén, tú ves que la iglesia está en esa condición. Entonces, si la iglesia ya está en esa condición, lo único que nos está diciendo a nosotros es que el esposo llamado Cristo Jesús ya viene por su iglesia, ya viene, gloria a Dios. ¿Por quién? Por ese grupo de personas prudentes. Dice el 7, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Lo que tiene que provocar esto en tu vida es de que hoy tienes que hacer un cambio en tu vida. Si tú eres esa persona irresponsable, si tú eres esa persona, amén, insensata, vamos a ponerlo de esta manera, sencillo. Si tú eres esa persona insensata, este es el día en que tienes que prepararte. Hay tiempo todavía. Prepara tu lámpara con el aceite suficiente. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Pasa en intimidad, a solas con el Espíritu Santo. Invítalo a tu vida para que pueda ser lleno, que esa vasija, amén, pueda estar ardiendo en todo momento. Gloria a Dios. Dice el 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mira, esto no te puede suceder a ti, no puede sucederte en el último momento que Jesús venga por su pueblo, amén, y estarle pidiendo a alguien más que te dé del Espíritu Santo, del fuego que hay en esa persona. Esto no puede ser posible, pues antes, gloria a Dios, tú misma tienes que pagar un precio. Tú mismo tienes que pagar un precio. Gloria a Dios. Recuerda, mira lo que dice el 9. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No es que tú vas a salir y vas a comprar presencia del Espíritu Santo. Tú no puedes comprar con dinero al Espíritu Santo. Pero lo que significa, amén, ese dinero, lo que significa el dinero
no es otra cosa más que sacrificio. Recuérdate que el dinero se gana con sacrificio, con sudor de tu frente. Así que cuando el Señor está diciendo, amén, cuando el Señor hace referencia a ese grupo de personas que le dice a las otras, mira, más bien ir y vayan y compran, está diciendo más bien, sabes que ve y haz también tú, paga el precio, sacrifícate tú también para que el Espíritu Santo pueda llenarte de ese aceite. Amén. El comprar ese aceite significa sacrificio. El tiempo que tú pasas en oración a solas con el Espíritu Santo, allí es donde se compra ese aceite, esa unción. Se compra ¿con qué? Con sacrificio. Se compra con el precio que tú misma estás pagando día con día. Así que imagínate que si no tomas la decisión en este momento y Jesús viene en última hora, tú no tendrás el tiempo para pagar el sacrificio, para pasar el tiempo suficiente para que puedas ser lleno del Espíritu Santo, para que puedas tener el suficiente aceite sobre tu vida. No va a haber tiempo. Este es el momento en que tú tienes que salir y ir a comprar ese aceite. Amén. Cuando está diciendo, una vez más te lo voy a decir, cuando está diciendo ir a comprar ese aceite, te está diciendo, y ve y paga el precio para que seas llena del Espíritu Santo, para que seas llena de ese aceite. Tienes que pagar ese precio. Tienes, gloria a Dios, que pasar tiempo con el Espíritu Santo, dice el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Esto va a ser tremendo. Mira, resulta que este grupo de personas tontas, necias e irresponsables a última hora quisieron pagar el precio. Pero mientras estaban queriendo pagar el precio para ser llenas del Espíritu Santo y tener el aceite suficiente, que es la unción del Espíritu Santo, vino el esposo. Las 5, ese grupo de personas prudentes que ya está preparada porque no descuida y en todo momento está pagando el precio, pasa tiempo a solas, amén, en la presencia de Dios. Ha pagado el precio por ser lleno del Espíritu Santo. Ese grupo de personas, en el momento que vino Jesús, gloria a Dios, Jesús los llamó a su presencia. Amén. Ellos entraron a las bodas, ¿con quién? Con el esposo. Y resulta, mira lo que dice el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Quiénes? Las insensatas. Vino el grupo, amén, de las personas que son tontas, de las personas de las cuales Jesús está diciendo. No es que yo lo diga, amén, porque insensata, déjame te explico una vez más para que no vayas a decir, el pastor ya me está ofendiendo. No, mi intención no es ofenderte. Mi intención es que tú puedas entender de la manera más clara la palabra de Dios y puedas entender cuán importante es lo que Jesús nos está diciendo. La palabra insensato, una vez más te lo digo, significa tonto, tonta. Amén. Significa necio, necia. Significa irresponsables. Vino este grupo de tontos, necios, irresponsables y tocaron la puerta, pero mira lo que les contestó el Señor Jesús. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué le dijo Jesús a ese grupo que está dentro de la iglesia? Amén. Que son tontos, son irresponsables, porque muchas veces hasta dejan los ministerios tirados. Muchas veces, amén, no se presentan a los servicios, vienen cuando quieren, y no es porque tengan cosas que hacer, sino que simplemente no tienen las ganas. Amén. Entonces, esa conducta lo que nos debe de decir a nosotros es que estamos actuando como tontos, estamos actuando como necios, estamos actuando como irresponsables, estamos actuando como el grupo de las personas que Jesús dijo, insensatos. Llegaron y tocaron la puerta, amén. Y Jesús les contestó de esta manera diciendo, no os conozco. ¿Te gustaría, amén, escuchar esas palabras?
por no poner atención en este momento y preparar tu vida espiritual. Te gustaría que en aquel día, amén, las palabras que escucharas del Señor Jesucristo fueran estas, decir acerca de ti: no te conozco. A mí no me gustaría escuchar las palabras del Señor Jesús diciéndome: no te conozco. No, yo creo que tengo que arreglar mi vida. Creo que tengo que prepararme en esta hora. ¿Para qué? Gloria a Dios. Para ser parte de ese grupo, amén, de personas, gloria a Dios, que entran a las bodas con el Cordero. Mira lo que dice el 13 y con esto terminamos. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Con esto termina el Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé qué decisión vas a tomar a través de este mensaje, pero la decisión que yo voy a tomar, amén, es de esforzarme más y ser parte de ese grupo de hombres, de mujeres prudentes, y no ser parte de ese grupo de personas, amén, que representan ese grupo de personas tontas, necias e irresponsables. No quiero ser parte de ese grupo. La decisión la tomas tú. Tú decides de qué lado del grupo quieres estar. Es tu decisión. Así que te dejo con este mensaje. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por la revelación de esta parábola. Señor, yo sé que has hablado a cada corazón de los que en este momento me están escuchando. Señor, yo sé que el deseo de tu corazón es de que cada una de las personas que han escuchado este mensaje puedan prepararse, puedan estar prevenidas para ese día en que tú vengas. Señor, dales la fuerza. Señor, ayúdales, esfuérzalas, como tu misma palabra lo declara. Señor, que tú esforzarías hacer entrar a las personas por la puerta angosta. Señor, yo sé que no es fácil pagar un precio para ser lleno del Espíritu Santo, pero yo sé que con tu ayuda lo lograremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada una de las personas que han visto este video. Las bendigo sus familias, bendigo, Padre Santo, sus hijas, sus hijos. Padre, bendigo su vida espiritual. Padre, bendigo completamente, Señor amado, su entrada, su salida. Declaro, Señor, que tu presencia, Señor amado, viene de una manera especial sobre cada uno de los que me están escuchando. En el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén.